en el de viga, trazábamos para cada estado de carga, momento y cortante, en ese caso eran, digamos, y luego el diagrama de envolvente no era más que un diagrama final donde nosotros superponíamos todos los diagramas y colocábamos los valores mayores nomás. Obviamente acá ustedes no van a lograr superponer 9 diagramas, entonces solamente hacen un solo diagrama, sí. Y acá, por ejemplo, cambiarían igual si nos dieran, por decir algo, carga sísmica, carga de sismo. Si nosotros tenemos que diseñar una estructura sísmica, fíjense cuáles son los coeficientes de seguridad, digamos. Y más que todo para eso son estos ejercicios representativos, ¿no? Para que veamos, digamos, qué es lo que cambia cuando consideramos diferentes tipos de cargas, por ejemplo. Ya, entonces alguna pregunta que tengan con respecto a esto. Y para el otro pórtico hay que hacer lo mismo, ¿no? Hay que hacer exactamente lo mismo. Primero 3 estados de carga considerando solamente cargas gravitacionales. Luego otros 3 estados de carga considerando cargas gravitacionales más la carga de viento, pero hacia la izquierda, digamos. Luego otros 3 estados de carga considerando cargas gravitacionales más carga de viento, pero hacia la derecha. ¿No? Hay que hacerlo. Y esto obviamente ustedes lo hacen en programa, pero no van a estar haciéndolo a mano. ¿Ya? Utilizan un programa cualquiera, RAN Element, Ramen de Syncro, igual diagrama esto, y trazan los diagramas, porque si lo hacen a mano no van a tardar altísimo, no van a acabar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan? Aquí, por ejemplo, hay 2 tramos, ¿no? Fíjense ustedes, aquí tienen para esta viga, porque esta horizontal es una viga, tienen un tramo y tienen 2 tramos. Lo mismo para la que está abajo, un tramo y 2 tramos. Eso nos sirve en identificar los tramos para ver cómo vamos a posicionar la carga viva, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer estado de carga sería a conveniencia, ¿no? Sería esta no y este tramo sí, digamos. El segundo estado de carga sería este sí y este no. Y el tercer estado de carga, ¿cómo sería? Estado completo, ¿no? Considerando la carga viva en todo. Eso ustedes lo tienen que tener claro, ¿no? Eso ya tiene que estar claro en ustedes, digamos. Uno sí, uno no. En el siguiente, uno sí, uno no. Así, digamos. En el siguiente estado completo. Eso ya tiene que estar claro, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan? Y como le digo, lo hacen en programa, ¿ya? Este de acá sí, como es isostático, porque este es isostático, si pueden hacerlo o verificar por lo menos algunos diagramas a mano, lo hacen, porque tienen que recordar isostática 2. Obviamente en el examen no le da tan complicado así como este tipo de diagrama, le da más fácil, digamos. Ya vamos a ver tipos de examen y ustedes van a ver que es más fácil que estos de acá, digamos, pero para que vayan recordando isostática 2, ustedes vayan haciendo y vayan comparando con el valor que le bota el diagrama, con el valor que le bota el programa, mejor dicho, porque pueden meterlo en programa igual. Y así para que vayan viendo en qué niveles están en cuanto a isostática, porque como le digo, el 90% de los alumnos se aplazan en isostática, pues, ¿no? O sea, no determinan bien su momento, digamos, su momento en el punto que le pide la armadura, etcétera. Así que así sería esto, pues, ¿no? Listo, entonces si no hay más preguntas en cuanto a los diagramas de envolvente, ya ustedes tienen que ir haciendo el práctico y las dudas que se les aparezcan en cuanto a la realización del práctico me la tienen que hacer saber aquí en la ayudantía, ¿no? Me la hacen saber, ¿no? Y entonces vamos a ir a lo que, vamos a ir, como se dice, directo al grano, ¿no? Vamos a empezar ya con el cálculo o con lo que trata la materia, porque la materia es hormigón armado, pero ¿no? Es diseñar una sección de hormigón y armadura, ¿no? Entonces ahora vamos a aprender nosotros, primeramente vamos a ver elementos sometidos a flexión, como son las vigas, digamos.
elementos sometidos a flexión, que eso es lo primero que vamos a ver. Luego, en el siguiente capítulo, vamos a ver elementos sometidos a compresión, que son las columnas, digamos. Y solamente esos dos. Hay un cuarto capítulo, un tercer capítulo, que es elementos sometidos a torsión, pero eso prácticamente el ingeniero no lo ve a grandes rasgos, nomás no lo mete al examen. Entonces, vamos a representar una sección típica de un elemento sometido a flexión. ¿Cuáles son los elementos sometidos a flexión? Aquellos que tienen que soportar momentos flectores, digamos. Aquellos que tienen que soportar diagrama de momentos. Cuando hablamos de elementos sometidos a flexión, estamos hablando de las vigas, por ejemplo. Las vigas, o sea, las barras horizontales, que son las que soportan cargas gravitacionales perpendiculares a su eje y soportan la flexión, los diagramas de momento, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en esta primera parte. Solamente elementos sometidos a flexión, o sea, en pocas palabras, vigas. Y entonces fíjense que aquí yo les puse una representación cualquiera de un prototipo de cómo va a estar armado un elemento sometido a la flexión. Aquí están los diferentes tipos de armadura que puede tener, digamos, o que va a tener un elemento sometido a flexión. Por ejemplo, aquí yo lo he puesto aquí en la parte inferior, pero luego vamos a ver que de acuerdo a cómo actúa el momento, esta armadura puede estar en la parte aquí inferior o puede estar en la parte superior, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Vamos a ver una pequeña introducción acá. ¿A qué denominamos principalmente nosotros hormigón armado? Dice. Nosotros denominamos hormigón armado a un material compuesto por hormigón y acero. ¿Y de dónde nace este hormigón armado? Nace del trabajo estructural de ambos materiales, pues, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se comporta el hormigón estructuralmente? Fíjense que ¿cuál es la capacidad de carga del hormigón? Dice, ¿cómo se comporta estructuralmente? Y dice que el hormigón se comporta estructuralmente bien a la compresión, o sea, muy bien a la compresión. Le gusta que lo compriman, digamos, o sea, que lo aprieten, le gustan. Tiene alta resistencia a la compresión, pero muy mala la tracción, digamos. O sea, prácticamente no tiene resistencia a la tracción. Al hormigón no le gusta que lo estiren, digamos. No le gusta que lo traccionen. Entonces, ¿y el acero? ¿Cómo se comporta el acero? ¿Cuáles son las barras de acero que ustedes ven? Se comporta muy bien a la compresión, o bien a la compresión, y muy bien a la tracción. O sea, el acero es un material que puede trabajar de ambas formas. Puede trabajar a compresión y puede trabajar a tracción. Sin embargo, el hormigón no es así. El hormigón no trabaja a compresión, pero no trabaja a tracción. Si ponemos al hormigón trabajando tracción, al ratín no va a fallar, digamos, o sea, se va a romper, no va a soportar. Entonces es de ahí donde nace el hormigón armado, ¿no? El acero trabajando a tracción y el hormigón trabajando a compresión, porque cuando actúa la flexión, cuando actúan los momentos flectores, ¿qué genera la flexión? La flexión lo que genera es una parte comprimida y una parte traccionada, es decir, en la misma sección, esta flexión a nosotros nos va a generar tensiones de compresión y tensiones de tracción o fuerzas de tracción, digamos, en el mismo elemento. Van a haber fibras que se van a comprimir y van a haber fibras que se van a traccionar. Entonces, la compresión va a estar directamente con el hormigón y la tracción va a estar con el acero. Y eso es lo que vamos a ir viendo en este capítulo, entonces. Entonces, fíjense que aquí yo les he puesto un prototipo de una sección típica sometida a flexión o una sección típica de viga, podríamos decir. Y aquí están los diferentes tipos de armadura que puede tener esa sección típica. Entonces, vamos a tener la armadura que va a tener que tomar esas tensiones en tracción, que el hormigón no la puede soportar, digamos. Por eso es que colocamos acero nosotros para que tomen esas tensiones de tracción que se pueden generar. Aquí la he puesto en la parte inferior, pero valga la aclaración que esta armadura puede estar en la parte inferior o puede estar en la parte superior. Ya, eso va a depender de cómo actúa el momento, que luego lo vamos a ver. Entonces, la armadura en tracción es el refuerzo principal, ¿ya? Y acá fíjense que nos dice ¿para qué se coloca esa armadura en tracción o la armadura
armadura, el refuerzo principal, pues, ¿no? Acá no dice que el refuerzo principal está destinado a absorber las tensiones normales que provoca el momento flector, etcétera, las tensiones de tracción. Y entonces acá ustedes van a tener la teoría de más o menos para que tengan idea para qué se coloca, pues, ¿no? Entonces tenemos la armadura en tracción, el refuerzo principal. Este es el que toma la fuerza interna normal de tracción que genera la flexión, digamos. Este es el principal, es el que tiene, el que está soportando mayor capacidad de carga, digamos. Este refuerzo principal, ¿no? Luego tenemos una armadura en compresión, que es la armadura que se coloca en la parte opuesta a la que está en tracción, digamos, o se coloca en la parte donde el hormigón está comprimido, que nosotros la vamos a denominar como percha. Esa armadura se coloca netamente por temas constructivos para que el estribo agarre, etc. El estribo es este que va y rodea las armaduras, es este que está con rojo acá, fíjense, estribo. Y ocasionalmente cuando las vigas son altas, que luego vamos a ver que cuando eso sucede, cuando la viga tiene una altura, qué sé yo, mayor o igual a 60 centímetros, se le coloca otra armadura, que es una armadura de piel, que se le llama, digamos. Esta armadura de piel es generalmente para vigas que son altas o vigas que son un poco altas, ¿no? Y luego una nomenclatura que vamos a utilizar. Aquí ustedes tienen todas las descripciones. Fíjense que en dos tipos la hemos dividido las armaduras principales, que son las que soportan los esfuerzos grandes, digamos, los esfuerzos principales, que en este caso son las armaduras en tracción y los estribos, digamos, esas son armaduras, el estribo está soportando el esfuerzo portante y la armadura en tracción el momento flector, digamos, las tensiones que genera el momento flector. Y tenemos las armaduras secundarias. ¿Qué quiere decir armaduras secundarias? Que se colocan por temas netamente constructivos, digamos. En ese caso tenemos las armaduras en compresión, o sea, las perchas, y tenemos las armaduras de piel, digamos. O sea, más que todo esas armaduras se colocan por temas constructivos, digamos, no tanto para soportar fuerzas internas, digamos, más que todo para temas constructivos, ¿no? Y aquí está la descripción para que ustedes vayan viendo más o menos estructuralmente para qué se colocan esas armaduras, digamos, ¿no? ¿Y qué vamos a tener? Entonces, la nomenclatura que vamos a utilizar son las siguientes. Fíjense que al recubrimiento que va a tener la armadura, nosotros lo vamos a denominar como recubrimiento libre, que es el recubrimiento de hormigón, porque ustedes saben que en la parte en tracción, el hormigón solamente sirve como recubrimiento. O sea, para que el acero no se corroa, no haya la corrosión en el acero, se le coloca o se lo recubre eso con hormigón y a ese recubrimiento lo vamos a denominar recubrimiento libre. Distancia desde la parte inferior hasta donde comienza la armadura. A la distancia que hay desde la parte inferior hasta el centro de gravedad de las armaduras, nosotros le vamos a denominar como recubrimiento mecánico. Este recubrimiento mecánico, en la fórmula que nosotros vamos a utilizar, lo vamos a conocer como DS, recubrimiento mecánico, ¿no? Ese va a ser, digamos. Y acá también tenemos el recubrimiento libre, fíjense, es la distancia de hormigón que cubre las armaduras, digamos. Y entonces acá también tenemos otras alturas importantes, ¿no? Tenemos la altura H de la sección y tenemos que la distancia que hay desde el centro de gravedad de las armaduras hasta la parte opuesta, digamos, hasta la parte opuesta en compresión, la vamos a denominar D, donde D va a ser la altura útil, por ejemplo, la altura útil, ¿no? Y obviamente acá nosotros tenemos todos los parámetros, todas las denominaciones que vamos a denominar y que lo tenemos aquí, digamos, ¿no? RL, recubrimiento libre, RM, recubrimiento mecánico, D, altura útil, etcétera, ¿no? Todo lo que vamos a utilizar. Entonces es muy importante que ustedes tiren una leída a este documento de aquí para que sepan qué están calculando, pues, ¿no? Porque no es que nosotros vamos a calcular mecánicamente, por ejemplo, esto de acá, estas armaduras principales, y no vamos a saber para qué, digamos, se las calcula, ¿no? Hay que saber por lo menos lo mínimo de para qué se calcula eso, digamos. Y listo, ¿no? Y acá también les he puesto la deducción de la fórmula, ¿no? Que vamos a utilizar para el cálculo del área de armadura.
requerida, digamos, para cada valor de momento, etcétera. Y entonces para aquello lo que se hace es analizar, lo que se hace es hacer el análisis de una viga simplemente apoyada, sometida a una carga uniformemente distribuida, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que el elemento de la viga es un elemento lleno, va a ser un elemento lleno, obviamente, ¿no? Como se muestra en la figura. Es un elemento lleno que tiene un determinado volumen, obviamente, y que está compuesto por infinitas secciones transversales. Fíjense que la sección transversal, cuando ustedes escuchen hablar, porque siempre le va a decir, digamos, calcular las armaduras para la sección de momento máximo, por ejemplo. ¿Qué son las secciones transversales? Es este plano que representa a la base y a la altura de la viga, ¿no? A eso nosotros denominamos sección transversal. Es un plano que representa la base y la altura que va a tener la viga, ¿no? Que la denominamos de esta manera, digamos. Cuando nosotros hablamos de sección transversal, estamos hablando de aquel plano que representa a la base y a la altura de la viga, pues, ¿no? Pero estructuralmente, ya cuando nosotros, porque este de aquí, fíjense que viene a ser un esquema real, esto es un esquema real de la viga, digamos, mostrando su volumen y todo, pero estructuralmente, cuando nosotros hacemos el cálculo de los esfuerzos, vemos un esquema estructural, digamos. ¿A qué se refiere con ver un esquema estructural? Se refiere a ver solamente la línea baricéntrica del elemento. Es decir, fíjense que el centro de gravedad, por ejemplo, esta viga está aquí en la parte media. Y entonces nosotros cuando ya hacemos cálculo de esfuerzo, momento y cortante, etcétera, lo que hacemos es ver ese centro de gravedad. Solamente vemos la línea baricéntrica y planteamos un esquema estructural, digamos. Nosotros como ingenieros hacemos más fácil la cosa y planteamos así un esquema estructural que consiste en ver solamente una línea del elemento, ¿no? Que es la representación de su centro de gravedad. Pero los elementos son así llenos, ¿no? Listo. Entonces, por ejemplo, para esta viga simplemente apoyada, sometida a una carga uniformemente distribuida, el diagrama de momento tiene esta forma, ¿no? Donde el momento máximo está en la sección media. Fíjense que aquí, por ejemplo, la sección más solicitada es la sección de momento máximo. Entonces, por ejemplo, si esta viga yo tuviera que meterle armadura, yo le tendría que meter armadura, la mayor parte de armadura o la armadura más con más densidad, etcétera, en la sección aquí de media, ¿no? En esta sección correspondiente a la mitad de la viga, porque es la sección de momento máximo. Por ejemplo, esta sección de acá no va a tener carga de momento, no va a tener fuerza interna de momento, porque ahí el diagrama de momento es cero. Entonces, la sección de momento máximo viene a ser esta que está en el medio, ¿no? La más cargada, se podría decir. Si a mí me dicen, sea la siguiente viga, diseñar la sección de momento máximo, ¿cuál viene a ser? Viene a ser esta que está en el medio. Esa es la sección de momento máximo, porque es la que, de acuerdo al diagrama de momento, es la que tiene el momento mayor. ¿Que cómo se calcula? Como Q por L cuadrado sobre 8, digamos. Q por L cuadrado sobre 8, ¿no? Sabemos nosotros, con una viga simplemente apoyada, el momento es Q por L cuadrado sobre 8. Y ahora aquí, para deducir la fórmula necesaria para el cálculo de armadura, lo que se hace es determinar o hacer un análisis de las fuerzas internas que genera ese momento. Fíjense que este momento de acá, a la sección de momento máximo, aquí está, ¿no? Este momento, a la sección de momento máximo que tiene una determinada base y una determinada altura, le va a generar esta fuerza interna, ¿no? Le genera, como habíamos dicho, ¿qué es lo que genera flexión? Lo que genera la flexión son tensiones de compresión y tensiones de tracción. Básicamente eso es lo que genera la flexión. En el caso del que el momento sea positivo, las tensiones de compresión están arriba y las tensiones de tracción están abajo. Pero ¿arriba de quién? Nos preguntamos, ¿no? Arriba de esta línea. Y esta línea, ¿cómo se denomina esta línea que divide la parte comprimida de la parte traccionada? Se la denomina línea neutra, digamos. Es el eje neutro. El eje neutro o línea neutra es aquella línea que divide la parte en compresión de la parte en tracción. Que en este caso, por ejemplo, la parte en compresión está arriba y la parte en tracción está abajo.
Si nosotros lo queremos ver en un formato 3D, digamos, si lo queremos ver en un formato 3D, lo que se está generando es esto, fíjense. Básicamente, lo que yo estoy viendo aquí, en este diagrama de aquí, porque este es el diagrama real de tensiones, es lo que se está generando acá. Así viéndolo en forma de volumen, ¿no? Aquí, fíjense, es esto. Fíjense que las tensiones de compresión, que es este volumen de diagrama que está acá, se están generando de esta manera, así de forma parabólica. Las tensiones de compresión en el hormigón están generándose así de forma parabólica, fíjense. Y las tensiones de tracción en el acero que están abajo, esa fuerza resultante en tracción la tiene que tomar el acero que está abajo, ¿no? Este es el esquema real, digamos. El esquema real es este de acá. El diagrama de compresión del hormigón es así parabólico, digamos. Así es que acá, por ejemplo, lo está viendo de perfil, digamos, en forma 3D, y aquí se está pudiendo ver bien que las tensiones, el volumen de compresión de tensiones que se está generando en el hormigón. Y entonces, este sería el esquema real. Este de acá sería el esquema real, fíjense. Y a esta altura C que ustedes tienen acá, es la altura de la línea neutra, ¿ya? O sea, es la posición de la línea neutra. Fíjense que está medido desde la parte superior en compresión hasta el eje neutro. A esa altura la vamos a denominar altura de la línea neutra y va a ser C, ¿no? Obviamente, esto yo les estoy explicando para que ustedes sepan cómo se deducen las ecuaciones, porque van a tener un formulario donde directamente van a aplicar las ecuaciones. No es necesario que en el examen vuelvan a hacer esta deducción, pero es importante que sepan, digamos, ¿no? Entonces habíamos dicho que el diagrama de tensiones es así parabólico, fíjense, el diagrama de tensiones de compresión es así parabólico, cuya intensidad es Fc'. Fc' viene a ser la carga en compresión del hormigón que soporta el hormigón, digamos. Y en la parte inferior se generan las tensiones de tracción. Esas tensiones de tracción que está en la parte inferior se va a calcular, acá está la fórmula, se calcula como la tensión de fluencia del hormigón, que es esta Fy, por el área de hormigón. Y ahora, para saber qué es esto de aquí, porque acá seguramente algunos de ustedes se preguntará, ¿qué es esto, digamos? ¿Y qué es esto de acá? Ustedes tienen que venir acá, a este capítulo. ¿Dónde está? Tienen que venir al capítulo número 3, unidad 2, generalidades, a este de acá. Características de los materiales. Aquí les explica, fíjense. Acá en las características de los materiales nos explica a nosotros qué es Fc', qué es Fy, etc. Por ejemplo, acá, cuando estamos hablando de Fy, estamos hablando de que se lleva al laboratorio y se hace ensayo a las probetas de acero y se determina cuál es su tensión en tracción, digamos. Entonces, fíjense que Fy, lo que nosotros estamos denominando ahí como Fy, viene a ser la resistencia a tracción del acero en el estado de fluencia. Fy es la resistencia a tracción del acero, que es un dato que ya va a ser conocido, digamos. Ya va a ser conocido, ¿no? Un dato que ya va a ser conocido, pero ¿de dónde se determina? Se determina de ensayos que se hacen en laboratorio al acero, digamos. Se lleva una probeta al laboratorio, se le aplica carga de tracción y se hace ensayo, digamos. Y de ahí se determina cuál es la tensión o la resistencia a tracción que tiene ese acero. Eso es lo que es Fy, digamos, porque la vamos a utilizar ahí cuando deduzcamos, digamos. Ahora, ¿qué es Fc'? Lo mismo se hace con el hormigón, fíjense. Lo mismo se hace con el hormigón. ¿Pero dónde está? Acá está, ¿no? Se lleva una probeta de hormigón al laboratorio que tiene más o menos estas dimensiones, digamos. Se la lleva al laboratorio y como nos interesa saber cuál es la resistencia que tiene el hormigón a compresión, por ejemplo, se le aplica carga a esta probeta de acero, a esta probeta de hormigón, mejor dicho, no de acero,
que estándar, estas dimensiones que están aquí son estándares, son las que dice la norma, 6 pulgadas por 12 pulgadas, y seguramente alguno de ustedes ha visto en laboratorio cómo se realiza un ensayo de compresión del hormigón cuando se rompen probetas, ustedes han escuchado seguramente, ¿no? Y se determina ahí cuál es la capacidad o la resistencia a compresión del hormigón, digamos. Y a esa resistencia a compresión del hormigón se la denomina como FC'. Esa es la famosa FC', digamos. Esto aquí no es FY, esto es FC'. Es la resistencia máxima a compresión del hormigón, ¿no? Y fíjense que la gráfica durante todo el proceso de carga, digamos, cuando se carga este hormigón, que aquí no lo dice, fíjense que acá más o menos nos da un esquema representativo. La gráfica es esta de acá, ¿no? Es una gráfica curva así. Y para diferentes tipos de hormigones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un hormigón que tiene una resistencia FC' máxima de 210, un hormigón que puede tener una resistencia FC' a compresión de 140, de 280 o de 350, ¿no? Pero eso es lo que es FC', ¿ya? Esta FC' que ustedes están viendo acá para que vean, digamos, es la resistencia máxima a compresión del hormigón, digamos, que se determina mediante ensayos laboratorios. Y esta FY es la resistencia máxima, pero en tracción del acero, o la tensión de fluencia que se conoce, digamos. Eso es lo que significa, ¿no? Por eso, para que ustedes entiendan qué es FC' y qué es FY, hay que leer un poco este capítulo número 3, que son las características mecánicas de los materiales, digamos. No, aquí yo lo voy a poner, pero ya saben ustedes qué es, digamos. Ahora, como les decía, este es el diagrama real de tensiones que se provocan. El hormigón desarrolla estas tensiones de compresión porque tiene resistencia a compresión. Es un diagrama así parabólico, digamos. Y el acero tiene que tomar, el acero aquí abajo, tiene que tomar las tensiones en tracción o la fuerza en tracción que se genera. Ahora, este es el diagrama real, pero fíjense que trabajar así con un diagrama parabólico es algo complicado, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hace la norma? La norma lo que hace es trabajar con un diagrama rectangular equivalente, digamos. Fíjense, nos facilita la cosa, se facilita la cosa o nos facilita la situación, digamos, y lo transforma a un diagrama rectangular equivalente, ¿no? Y eso es lo que dice acá. Por eso estos libros que representan esto son importantes, ¿no? Porque ahí uno le entiende. Fíjense que este es el real. Y para no trabajar con un diagrama parabólico complicado así, lo que hace la norma es transformarlo a un diagrama equivalente rectangular. Y con un diagrama equivalente rectangular, que acá lo pueden representar ustedes, ya es mucho más fácil, ¿no? Ya es mucho más fácil calcular o realizar los cálculos con un diagrama así rectangular de tensión, ¿no? Y es por eso que ustedes ven así esto de acá. Diagrama teórico, dice. Es un diagrama teórico, no es el real, pero se puede trabajar con este diagrama. Ahora, también, aparte de tensiones, también se van a originar deformaciones. Y se van a originar deformaciones, fíjense, este es el diagrama de deformaciones, o sea, se van a originar alargamiento o acortamiento en el acero y acortamiento en el hormigón, porque obviamente al haber tensiones también hay deformaciones. Alargamiento en el acero y acortamiento en el hormigón. Entonces aquí está el diagrama de deformaciones, fíjense. Aquí más o menos se provoca el diagrama de deformaciones, una representación, ¿no? Y vamos a decir que el acortamiento máximo en el hormigón, según norma, es de 0,003. Esta nosotros la representamos como deformación unitaria, ¿no? Y el acortamiento en el acero, que es este que está, el alargamiento en el acero, mejor dicho, que es el que está aquí abajo, no lo conocemos. Y vamos a ver más adelante que la teoría de cálculo de armadura se basan en este alargamiento de este acero. En base a eso está, digamos, todas las restricciones que nos da la norma. Ahora, yo acá les mencionaba a ustedes que teníamos una altura C, que era la altura de la línea neutra, y cuando nosotros transformamos este bloque real de tensiones que es curvo a un bloque rectangular, le ponemos una altura A. Fíjense, una altura A de ese bloque rectangular. Ahora, ¿cómo se relacionan esta altura C con esta altura A?
se relacionan a través de esta fórmula, ¿ya? Vamos a decir que A es un porcentaje de C, entonces va a ser beta veces C, donde beta siempre va a ser 0,85, digamos. Luego vamos a ver en qué caso puede cambiar beta. Este beta que está aquí, ¿no? Acá todo se lo estoy poniendo ya para que lo analicen. Entonces beta 0,85 por C. 0,85, ¿no? Por C. Entonces esta es la relación entre A y C, ¿ya? Esta C se va a relacionar con esta a través de esta relación. A va a ser igual a beta veces C. Se relaciona con esto, ¿ya? Ahora fíjense que vamos a analizar el sistema de fuerza que se genera en este diagrama de tensión que está acá, en este de acá. Entonces, ¿cuál es el sistema de fuerza que se genera? Es este de aquí. Yo le voy a mostrar esto porque acá está mejor representado. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es esto, fíjense. Lo que sucede es que el volumen de compresión que está aquí arriba, este de aquí, va a generar una fuerza resultante en compresión, ¿no? Una fuerza resultante C, digamos, en compresión, que ustedes la tienen ahí, digamos. Y las tensiones de tracción que están tomadas por el acero generan una fuerza resultante en tracción, obviamente, que está abajo, ¿no? Y ahí la tienen, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a dar eso? ¿Cómo vamos a hacer el equilibrio? Vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, fíjense que aquí lo siguiente que se hace es plantear las ecuaciones de equilibrio. Entonces, ¿cómo se va a calcular la fuerza en compresión que está acá resultante de este diagrama de tensiones? Se calcula con esta fórmula. Vamos a decir que va a ser igual a 0,85 FC' por A por B. O sea, ¿a qué va a ser igual? Como este es un volumen de tensiones y nosotros queremos, digamos, calcular fuerza y tenemos tensión, porque fíjense que esto es tensión, 0,85 FC' de tensión, entonces se tiene que multiplicar tensión por área. Ustedes saben que tensión es igual a ¿quién? Es igual a fuerza sobre área, digamos. Tensión es igual a fuerza sobre área, que nosotros lo conocemos así, ¿no? Entonces, si yo quiero fuerza, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar tensión por área. Tensión por área. Entonces, eso es lo que se hace aquí. Se multiplica la tensión, que es esta de acá, por el área donde actúa esa tensión. Y el área, estamos trabajando con este diagrama de aquí, va a ser igual a su altura, por la base donde actúa esa tensión, que va a ser la base de la sección, digamos. Fíjense, en toda esta base de aquí actúa esa tensión, digamos. A por B. Ahora, la fuerza resultante en tracción que está abajo se calcula con esta fórmula, ¿no? Va a ser la resistencia al acero por el área de acero, digamos, AS, así. Entonces, fíjense ustedes que hay una distancia entre ambas fuerzas, que a esa distancia se la denomina como Z, ¿no? Y esa Z es la que nos grafica acá, ¿bien? O sea, acá clarito nos dice que hay una distancia entre ambas fuerzas, donde esa distancia es Z. Entre la fuerza en compresión y la fuerza en tracción, esa distancia es Z, fíjense. Y entonces vamos a decir que, ¿cómo se va a calcular esa Z? Acá, a la distancia que hay desde el centro de gravedad de las armaduras, que es donde se aplica esta fuerza en tracción, hasta la parte opuesta en compresión, la vamos a denominar como D. Esa D, habíamos dicho que es la altura útil, ¿no? Entonces esa es la D que ustedes tienen acá, digamos. Desde aquí, desde la fuerza hasta la parte de arriba, ¿no? D. Bien. Entonces ahora, ¿cómo calculan esta distancia Z? Teniendo todos estos valores, Z va a ser igual a D menos A sobre 2, dice. Porque saben ustedes que la fuerza resultante cae en el centro de este diagrama, o sea, en la parte media, digamos. Entonces Z igual a D menos A medio. Por consiguiente, nos quedaría un sistema de fuerza como el mostrado aquí, ¿no? La fuerza en compresión, que vale esto, y la fuerza en tracción, que vale esto. La distancia que hay entre ambas fuerzas es Z, D menos A medio. Entonces, fíjense que esto es un par de fuerzas, es una cupla, digamos, algo que se conoce como cupla. Una cupla es un par de fuerzas que tiene sentido opuesto, pero tiene que tener igual magnitud. Por el equilibrio que tiene que existir, y acá no lo dice, la sumatoria de fuerzas horizontales, porque ahora se plantean las ecuaciones de equilibrio,
tiene que ser igual a 0. Eso quiere decir que la fuerza en compresión tiene que ser igual a la fuerza en tracción. Si reemplazan ustedes, van a tener esto de acá. Si reemplazan los valores, ¿no? Ahora, fíjense que esta cupla genera un momento. Ese momento ustedes lo van a conocer como el momento interno resistente, digamos. Acá nosotros podemos tener que, ustedes saben que una cupla o un par de fuerzas lo que hace es generar un momento. Un momento. Genera un momento, ¿no? Una cupla, porque esta es una cupla, un par de fuerzas de sentido opuesto, pero de igual magnitud. Eso quiere decir una cupla. Y una cupla genera un momento. Y este momento, que nosotros lo denominamos como un momento nominal, es el momento resistente interno. O sea, el momento o la respuesta interna que da la sección para resistir el momento que genera la carga externa. El momento último que genera la carga externa va a estar resistido o va a tener que ser resistido de esta manera. Por el hormigón a compresión y por el acero a tracción, trabajando de esta manera. Y listo, ¿no? Entonces, fíjense, si yo hago la sumatoria de fuerza de momentos, ese momento nominal, que es el momento interno resistente, que nosotros lo denominamos como momento nominal, va a ser calculado como C, la fuerza C, por el brazo de palanca Z. O también puede ser calculado como la fuerza T por el brazo de palanca Z. Y listo. Entonces, si yo reemplazo, digamos, haciéndolo en base a la fuerza C, digamos, porque también puede ser en base a la fuerza T, si yo reemplazo, voy a tener esto, ¿no? 0,85 por FC' por A por B, que es lo que vale la fuerza en compresión, por el brazo Z. Y aquí me faltó por D menos A medio, ¿no? Z por Z, D menos A medio. Pero acá ya lo puse, fíjense. Entonces, como yo le decía, para que el equilibrio se cumpla y la sección internamente soporte el momento último que le genera la carga, porque fíjense que este de aquí es el momento último que le genera la carga, o que genera esta carga uniformemente distribuida, este de aquí, se tiene que cumplir esto, pues, ¿no? Se tiene que cumplir que el momento interno de diseño, que es el producto entre un coeficiente de minoración por el momento nominal, este que nosotros hemos sacado acá, sea siempre mayor o igual a este momento último, donde el momento último es el momento generado por la carga. Acá clarito está lo que significa cada cosa, fíjense, para que se cumpla el equilibrio, ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos, nos va a quedar esta ecuación de acá, que es la primera ecuación que nos va a servir para el cálculo, deducida de esta manera, ¿no? Entonces, phi es un coeficiente de minoración de resistencia. Porque como esta es la resistencia interna, para darle mayor seguridad hay que minorarla, digamos. Hay que minorarla para que haya mayor índice de seguridad. Y esa minoración la representamos como phi, que siempre es menor a 1, obviamente. Y ahora, también se pueden plantear, aquí está lo que significa cada cosa, aquí está. También se pueden plantear lo que se conoce como ecuación de compatibilidad de deformación, digamos. Entonces, agarrando este diagrama de deformación, que siempre va a ser así, donde tenemos en la parte comprimida la deformación unitaria del hormigón siempre va a ser 0,03 o 3 por 1000 que se le conoce, y la deformación en la parte traccionada del acero, que es la que está en la parte inferior, la vamos a denominar como ES o ET, digamos, ET o ES, lo mismo, ¿no? Sacando ese diagrama de deformación de ahí, vamos a tener todo esto de acá. Tenemos esta altura D, tenemos la altura C, la línea neutra, y tenemos esta distancia, ¿no? De aquí. Esta de aquí es la línea neutra, ¿no? Línea neutra. Y no se olviden todas las posiciones que hemos tomado, ¿no? Línea neutra, C, y a todo esto le hemos denominado una altura D, desde aquí hasta la parte superior, ¿no? Es por eso que yo estoy poniendo ahí. Todo está bien posicionado para que no se pierda, ¿no? Entonces, compatibilizamos las deformaciones, es decir, compatibilizar esta y compatibilizar esta a través de la linealidad que existe entre ambas, ¿no? Fíjense que aquí va a existir un ángulo de inclinación, digamos,
que si yo le aplico la tangente a ese, va a ser igual a opuesto sobre adyacente. Este sobre seno, opuesto sobre adyacente. Y aquí también va a haber el mismo ángulo de inclinación, porque esto es lineal. Entonces la tangente de este va a ser opuesto sobre adyacente, ¿no? Ahí, digamos. Compatibilizando ambas, o sea, igualando ambas, porque son el mismo ángulo, tenemos esto de aquí, ¿no? Tenemos que, si igualamos ambas, nos va a quedar una ecuación de esta manera, y por consiguiente, siempre la incógnita va a ser la deformación unitaria que adquiera este acero, digamos, la deformación unitaria que adquiere aquí el acero. Entonces, la deformación que adquiere el acero, si despejo, va a quedar de esta manera, ¿no? Así. Despejando, ¿no? Ahora, nosotros nos preguntaremos, ¿no? Nos preguntamos, digamos, ¿cuánto vale este coeficiente phi? Esa es la gran pregunta ahora, ¿no? ¿Cuánto vale? Ese coeficiente phi de minoración va a estar en función de la deformación que adquiera este acero de aquí, este acero en tracción. En función de esta deformación va a estar el coeficiente phi de ahí, el coeficiente de minoración. Y acá nos habla de eso, ¿no? Número 2, coeficiente de minoración de resistencia. Dice. Fíjense, acá tenemos el coeficiente de minoración de resistencia. Y la norma nos da o nos indica lo siguiente. Nos dice que nosotros podemos tener 3 rangos para una sección sometida a flexión. Podemos tener una sección controlada por tensión, podemos tener una sección en transición, o podemos tener una sección controlada por compresión. ¿Cómo vamos a saber cómo va a estar controlada la sección o cómo va a estar trabajando la sección? En función de la deformación del acero, en función de este de acá. Fíjense qué dice la norma. Si esa deformación de ese acero es mayor o igual a 0,05 o 5 por 1000, quiere decir que nosotros estamos en este rango de aquí, en este. Y la sección es controlada por tensión, o sea, va a ser una sección dúctil, algo que se conoce como dúctil, que ustedes van a escuchar seguramente por ahí. Cuando la deformación ET sea mayor a 0,05. Y acá también está representado, ¿no? Fíjense, acá nos dice, inciso A, secciones controladas por tensión o secciones dúctiles. Se dan cuando ese ET o esa deformación unitaria del acero es mayor a 0,05, ¿no? ¿Cuánto vale el coeficiente phi de minoración de resistencia? En ese caso vale 0,9. Fíjense cómo va la gráfica. Aquí me dice que cuando eso sucede, cuando la sección esté controlada por tensión, ese coeficiente phi vale 0,9. Fíjense, clarito está acá, Dios. ¿Qué pasa si la deformación del acero baja o es menor a 0,05? Entonces dice, si esa deformación del acero es menor a 0,05 y está entre 0,05 y 0,02, acá están los rangos, fíjense, es una sección en transición, dice. O sea, una sección que va a estar controlada por tensión, que va a estar en transición entre la controlada por tensión y la controlada por compresión. ¿Qué quiere decir una sección controlada por tensión o una sección dúctil? Una sección dúctil quiere decir que cuando ocurra la falla, o cuando la viga falle, digamos, o cuando esté a punto de romperse, como quieran llamarlo, esa viga va a avisar, digamos. O sea, va a avisar que va a fallar. Esa viga se va a deformar en demasiado y a ustedes o a los que viven ahí en el lugar les va a avisar, les va a decir, esta viga en 1 hora falla, digamos, o en 2 horas falla, o en 3 horas falla. Así, pero no va a dar tiempo a nosotros de que salgamos corriendo, digamos, antes de que se venga abajo eso. Eso quiere decir una sección controlada por tensión o una sección dúctil. Entonces eso sucede cuando la deformación del acero es mayor a 0,05. Ahora, cuando la deformación del acero está entre 0,05 y 0,02, es una sección en transición. O sea, una sección que va a estar entre controlada por tensión o dúctil y controlada por compresión. Entonces, cuando eso sucede, el valor de phi, porque fíjense, esta es una gráfica en donde el eje horizontal corresponde a la deformación del acero, ET, y el eje vertical corresponde al coeficiente de minoración. Cuando sucede
que nuestro acero tiene una deformación entre 0,05 y 0,02, el coeficiente phi va a estar entre 0,9 y 0,65, fíjense, entre 0,9 y 0,65. Y acá, para que lo veamos en forma de letra, acá lo tenemos clarito, ¿no? Fíjense, dice, cuando sucede el caso B, en que la deformación de ese acero esté entre 0,05 y 0,02, es una sección en transición, y entonces vamos a tener que la deformación de el coeficiente phi s va a valer entre 0,9 y 0,65, que se va a calcular con esta fórmula. Digamos. Aquí está la fórmula para calcularlo, ¿no? Directamente. Con esta fórmula a ustedes les va a dar ese coeficiente phi, coeficiente de minoración. Ahora, el último caso, ¿qué sucede si la deformación de ese acero es menor a 0,02? Lo que va a suceder ahí es que la sección va a estar controlada por compresión, digamos. Por compresión, fíjense, y por consiguiente el valor de phi, ¿cuánto va a valer? 0,65. Aquí está, fíjense, 0,65, es un valor de 0,65, ¿no? ¿Qué quiere decir una sección controlada por compresión? Una sección controlada por compresión, más adelante vamos a ver que nunca se quiere lograr eso, porque una sección controlada por compresión quiere decir que el elemento puede estar a segundos de fallar o a punto de la falla y no les avisa. El elemento va a estar como si estuviera en perfectas condiciones, no va a avisar en cuanto a la falla, y ese elemento se va a venir abajo bruscamente o rígidamente, no le va a avisar a ustedes que va a fallar. Entonces, fíjense las contradicciones acá o lo que significa. Controlada por tensión básicamente quiere decir que el elemento nos avisa cuando va a fallar. Se va a deformar excesivamente antes de la falla y nos va a avisar a nosotros que va a fallar, y por consiguiente nosotros vamos a tener tiempo de salirnos y que falle nomás, digamos, pero no morimos. ¿Qué quiere decir en transición? Quiere decir que va a estar entre este punto de controlada por tensión y controlada por compresión. ¿Qué quiere decir una sección controlada por compresión? Quiere decir que nosotros podemos estar felices allá adentro, que no va a pasar nada, y cuando acordemos todo se viene abajo. O sea, el elemento no avisa para fallar, eso quiere decir. Y entonces, esas son los significados de cada etapa, ¿no? Y todo está en función de la deformación que adquiere este acero, ¿no? Y entonces, ¿qué dice la norma? La norma, por obvias razones, exige lo siguiente, fíjense. ¿Qué exige la norma? Dice, la norma exige que las secciones estén controladas por tensión. O sea, la norma nos va a exigir a nosotros que diseñemos una sección de hormigón armado tal que la deformación del acero sea siempre mayor o igual a 0,05 o 5 por 1000, digamos, podríamos decir, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Porque siempre nos dice que siempre nos tenemos que ubicar en este campo. ¿Por qué? Porque si por alguna razón nuestra sección falla, nos tiene que avisar que va a fallar, digamos, o nuestro elemento falla, nos tiene que avisar que va a fallar, y para que haya tiempo de que todo el mundo salga de ahí y eso se colapse, pero sin matar a nadie, ¿no? Y es por eso que siempre se va a requerir que la sección esté controlada por tensión, o que sea una sección dúctil, digamos. Entonces, ahora, para no estar trabajando, digamos, a cada rato, para no estar calculando y trabajando con la deformación del acero, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya, para darnos cuenta en qué etapa estamos, si estamos con sección controlada por tensión, sección en transición, etcétera. Lo que vamos a hacer es plantear una altura límite de la línea neutra, o sea, esta altura C límite de la línea neutra, que nos diga si estamos en peligro de que la sección sea en compresión o no. ¿Y cómo se va a hacer eso? Eso se va a hacer de la siguiente manera, fíjense. Primeramente, lo que se hace es igualar esta deformación a 0,05. Entonces yo voy a utilizar esta fórmula de acá, esta de aquí, y voy a igualar esta deformación a 0,05. O sea, el límite que me da aquí, 0,05. Entonces yo la igualo, fíjense, la igualo. Me va a quedar esto, pero la estoy igualando a 0,05, el límite, digamos. Porque lo que quiero saber es cuál es la altura límite de la línea neutra que me diga a mí
que yo no me puedo pasar de esa altura de la línea neutra para no tener una sección en compresión, digamos. Eso es lo que quiero saber. Entonces, si ustedes lo igualan, van a tener, despejando C de acá, que es la altura de la línea neutra, van a tener esto. Le va a dar 0.375D. Ahora, como las ecuaciones de equilibrio, yo la calculé, estos valores de aquí, digamos, yo lo calculé en función de A, tengo que utilizar esta fórmula que me vincula o me relaciona A con C. Habíamos dicho que A es igual a 0.85 de C. Entonces, por consiguiente, si ustedes multiplican 0.85 por este C de acá, ya tienen A, digamos. Y esa A va a ser A límite. O sea, C límite y A límite son las alturas límite de la línea neutra para que la 0 por lo menos tenga una deformación de 0.05 y su deformación no sea menor. O sea, esto me va a avisar, digamos. Me va a avisar que si yo tengo una altura mayor a esta o mayor a esta, mi deformación de acero va a estar por acá, digamos, en el campo que no quiero. Entonces ahora yo puedo plantear para comparar simplemente momento, digamos, cuando yo calcule mi momento último del diagrama y para comparar en qué campo puedo estar, puedo plantear un momento límite, un momento de referencia límite. Que habíamos dicho que cuando nosotros planteamos el momento, nos quedó esta ecuación de acá, ¿no? Nos quedó esta ecuación de acá y entonces reemplazando el A límite que yo tengo acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar, a ver, nos va a quedar esta ecuación de aquí, fíjense. Lo único que he hecho es reemplazar A límite ahí donde dice A y no va a quedar esto, ¿no? Y entonces este valor ya es el que me sirve como referencia para comparar con cualquier momento último que yo calcule del diagrama, con cualquier momento último que yo calcule del diagrama. ¿Dónde estamos? Estamos aquí, ¿no? Entonces fíjense qué va a suceder. Si, inciso A dice, un primer caso, si este momento límite de referencia que nos va a servir, donde A límite vale esto, es mayor al momento último que me brinda el diagrama, yo entonces ahí con toda seguridad voy a decir que mi deformación de acero sí o sí va a ser mayor a 0.05 y por lo tanto esto, si sucede esto, automáticamente va a cumplir con lo que dice la norma y mi sección va a estar en tensión, es decir, mi sección va a estar acá. No va a haber peligro alguno, va a estar por acá, digamos. ¿No? Si sucede el primer caso, que sería este de acá, si este de aquí es mayor o igual al momento último que genera la carga, el momento último que me da el diagrama, digamos, podríamos decir, ¿no? Pero ¿qué pasa si sucede qué pasa si sucede el caso en el que este valor límite, digamos, de momento límite es menor al momento último? Entonces, si sucede esto, yo sé ya que mi deformación de acero va a ser menor a 5 por 1000. Eso quiere decir que estoy corriendo el peligro o lo que va a suceder es que hay el peligro de que mi sección se encuentre en este lado de acá. Y eso es lo que no se quiere lograr, porque en ese lado la falla es frágil, o sea, no avisa, el elemento no va a avisar cuando falla. Eso no se quiere lograr. Entonces no cumple con los requisitos, sección en compresión o transición, digamos. Puede ser que esté en compresión o puede ser que esté en transición. Entonces, ¿qué se hace para solucionar eso? Lo que se hace es colocar armadura resistente comprimida. O sea, para salvar eso y para lograr que por lo menos la deformación en el acero sea de 0.05, que es el valor límite, digamos, 0.05, se va a colocar armadura comprimida, resistente. Ya no solo vamos a tener armadura en tracción resistente, sino que vamos a colocar armadura comprimida resistente, que ayude al hormigón, etc. Entonces aquí tienen ustedes toda la nomenclatura, ¿no? Se hace lo mismo, se utiliza el diagrama de compresión así rectangular. Tenemos acá que la armadura en compresión también va a desarrollar una fuerza resultante, el hormigón aquí su fuerza resultante en compresión, el acero la fuerza resultante en tracción,
Y luego planteamos el equilibrio de fuerza, ¿no? Fíjense, equilibrio de fuerza. Primeramente identificamos la distancia que hay entre las fuerzas que se generan ahí y luego aplicamos el equilibrio de fuerzas horizontales. Aplicando el equilibrio de fuerzas horizontales, dice que las fuerzas que están en compresión, que son estas dos de acá, el acero a compresión y el hormigón a compresión, tienen que ser igual a la fuerza en tracción, que es la fuerza que genera el acero en tracción, el acero que está abajo. Reemplazando todos los valores, porque aquí ustedes tienen a qué es igual cada fuerza, le va a salir a esta ecuación de acá. Haciendo el equilibrio de momento igual, viendo el momento que genera estos pares de fuerza que están acá, pues se genera una cupla por acá, digamos, así como habíamos hecho arriba, le va a quedar esto, ¿no? Primeramente hay que identificar la distancia que hay entre todas las fuerzas, ¿no? Distancia entre esta fuerza de tracción de aquí y la fuerza de compresión de acá. Habíamos visto que es igual a D menos A límite A sobre 2, que en este caso viene a ser el A límite, digamos. Y distancia que hay entre esta fuerza y esta de tracción de acá, esta de compresión de aquí, mejor dicho, viene a ser igual a quién. Fíjense que viene a ser igual a esta distancia D menos D', ¿no? Esta D' que está aquí. Esa D' es el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida, digamos, que viene a ser esto. Distancia desde su centro de gravedad de esa armadura hasta el borde más cercano, ¿no? Hasta el borde superior en este caso. Y listo, ¿no? Reemplazando todo vamos a tener estas ecuaciones de acá. Y entonces esto seguramente ustedes dirán, ¿para qué lo hemos visto? Lo hemos visto para que aprendan ustedes de dónde salen las ecuaciones, pues no, pero en el examen no es necesario que lo vuelvan a desarrollar, porque ya nos hemos facilitado las cosas y acá nos hemos dado unas tablas que directamente nos van a botar todo, digamos. Acá esta tabla ya directamente están lo que tienen que hacer ustedes. No es necesario que lo vuelvan no es necesario que lo vuelvan a deducir de esta manera, pero obviamente si ustedes quieren saber de dónde es que yo saco estas fórmulas que tengo en este formulario que lo podemos aplicar directamente, ustedes tienen que hacer o por lo menos leer lo que dice acá, ¿no? Esto de acá, digamos, este análisis que yo hice aquí, por lo menos tienen que verlo o hacerlo a mano para que le entiendan o por lo menos leerlo, ¿no? Pero como le digo, en el examen no es necesario que vuelvan a hacer eso, porque acá lo tenemos ya nosotros en un formulario, nos hemos facilitado las cosas, ya tenemos en un formulario todo, digamos, los pasos que debemos seguir, etcétera. Y entonces este formulario pues está una belleza, ¿no? Que no hay donde nos perdamos, digamos, cuando estemos aplicando las fórmulas. Y entonces aquí todo le va a mencionar ya. Por ejemplo, nos va a decir que cuando el momento sea positivo, como yo les decía, cuando el momento es positivo, las tensiones de compresión están en la parte superior, que son tomadas por el hormigón, y las tensiones de tracción están en la parte inferior. ¿De quién? De la línea neutra, ¿no? Y eso sucede cuando el momento es positivo. Por eso es que la armadura principal, digamos, en tracción va en la parte inferior. Les pongo esto porque es importante que ustedes sepan dónde colocar su armadura, porque si la colocan en el lugar que no corresponde, directamente no va a valer, digamos, está mal. Cuando el momento es negativo, caso B, la armadura principal está arriba, va arriba, la armadura principal en tracción. Y eso sucede porque cuando el momento es negativo, las tensiones de compresión están abajo de la sección y las tensiones de tracción están arriba, al revés, pues, ¿no? ¿De quién? De la línea neutra, ¿no? Y acá nos da toda la nomenclatura que nosotros vamos a tener, pues, ¿no? Armadura principal traccionada, armadura de compresión, que a veces vamos a necesitar que sea resistente y a veces solamente que sea por temas constructivos, etcétera. De ese recubrimiento mecánico, y aquí nos da toda la nomenclatura que vamos a utilizar, pues, ¿no? D', de altura útil, etcétera.
Este DS, que es el recubrimiento mecánico de las armaduras traccionadas, inicialmente hay que adoptarlo, ¿no? Y dice que ese DS va a estar siempre entre 4 y 7 centímetros. Y vamos a utilizar el siguiente criterio para adoptarlo, ¿ya? Vamos a utilizar el siguiente criterio. ¿En función de quién? En función del momento último. Cuando el momento último sea menor a 40 toneladas metro, el momento que nos bota el diagrama, DS va a ser 5. Cuando el momento último esté entre 40 y 80, DS va a ser 6. Cuando el momento último sea mayor a 80 toneladas metro, DS va a ser 7. Ese en cuanto al recubrimiento mecánico de las armaduras traccionadas. Ahora, el recubrimiento mecánico de las armaduras comprimidas, si es que se necesita, porque no siempre se va a necesitar, siempre vamos a adoptar de 4 centímetros. Y acá tienen toda la fórmula, ¿no? Podemos determinar de dos maneras las armaduras, el área de armadura necesaria para resistir los momentos que nos da la carga, ¿no? Podemos determinarlo por ecuaciones o podemos determinarlo por método directo, donde este método directo sale, digamos, de la deducción de por ecuaciones, pero también es válida. Si determinamos la armadura por ecuaciones, fíjense que hay que seguir estos pasos. Primero, calcular lo que yo les decía, el valor límite de referencia, ¿no? Para que no tengamos, para que nuestra sección no sea controlada por compresión. Se calcula esto primero. Con ese valor hay que verificar en qué caso estamos. Primer caso en el que el momento límite sea mayor o igual al momento último. Entonces, si ustedes están en este primer caso, las fórmulas que van a utilizar son estas. Primero esta de aquí, calculan el valor de A, o sea, la altura de la línea neutra. Después esta de acá, calculan el valor del área requerida de armadura, ¿no? Ahí está todo para reemplazar, no hay donde nos perdamos. Sucede si estamos en el primer caso, si estamos en esto de acá. Segundo caso, si el valor de referencia límite es menor al momento último, entonces dice que necesitamos armadura resistente comprimida, como les decía, para que el valor de la deformación del acero sea por lo menos igual a 0,05, como le mencioné ahorita en la teoría. Entonces, con esta fórmula dice, yo calculo el valor de armadura comprimida resistente. Y con esta de acá calculo el valor de la armadura en tracción, ¿no? Y listo, ¿no? Luego vamos a ver cómo se usa esto. Y acá ustedes tienen un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo tipo de examen, digamos, así como se muestra en la figura. Puede ser, este puede ser un examen que les pregunte el ingeniero, es un modelo, de hecho es un modelo de examen, digamos. Sea la viga que se muestra en la figura, se pide calcular las armaduras necesarias para resistir los esfuerzos normales generados por la flexión, dice. O sea, las armaduras necesarias para resistir el momento flexor. Y nos da la sección transversal de la viga, dice que es una viga de 25 por 60, y nos da los materiales, ¿no? Siempre van a ser estos datos del problema ya. Resistencia del hormigón, 250, resistencia del acero, 5000. Y nos da lo siguiente, ¿no? Nos da carga muerta, dice que la viga está sometida a una carga uniformemente distribuida, tanto muerta como viva, y a una carga puntual, tanto muerta como viva. Solamente son cargas gravitacionales, y solamente le va a dar cargas gravitacionales, ¿no? Por ejemplo, este que está aquí es un modelo de examen, más o menos así se los mete él, digamos. Luego vamos a hacer otro tipo de ejemplo con voladizo, etcétera, pero este es uno de ellos. Paso 1, ¿qué hay que hacer? Hay que obtener el valor de la fuerza interna de momento para cargas mayoradas, o sea, hay que mayorar nuestras cargas, ¿no? Y aquí no se hace estado de carga ni nada. ¿Por qué no se hace? Porque solamente hay un tramo. Fíjense que no es necesario alternar la posición de la carga viva porque solamente tenemos un tramo. Luego vamos a hacer otro ejemplo donde tengamos más tramos. Paso 1, mayorar cargas. Como veníamos haciendo nomás. 1.2 para carga muerta y 1.6 para carga viva, ¿no? Entonces ahí obtienen ustedes las cargas últimas que se conocen, las cargas mayoradas. Aplican ecuaciones de equilibrio, obtienen las reacciones de apoyos
y sumatoria de momento y sumatoria de fuerzas verticales. Obtenemos reacciones de apoyo, digamos. Y luego obtenemos el momento máximo, que está obviamente debajo de la carga puntual. Aquí está el proceso de cálculo de cómo lo calculé. Y ustedes verán que el 90% de ustedes, por eso les digo, vayan practicando isostática, les pela aquí, digamos. No determinan bien el momento máximo, digamos, por decir, este momento. Aquí el 90% de ustedes les falla, digamos. Aquí. Por eso el que sabe isostática, el que más o menos se acuerda de lo básico de isostática, no va a tener problemas en esta materia, ¿no? Y entonces, por eso vayan practicando, y si tienen dudas de isostática, me avisan nomás ya, porque ahí es donde hay que poner sobre todo hincapié. Fíjense que a mí me ha salido 34 toneladas metro, ¿no? El momento máximo. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Paso número 2, cálculo del área de armadura. Para ese momento, ¿no? Las armaduras necesarias para resistir ese momento de 34 toneladas metro. Entonces, fíjense, lo primero que hay que hacer es adoptar el recubrimiento mecánico de las armaduras, o sea, el DS. Entonces, yo les había dicho, me voy al formulario, nos vamos acá al formulario, y habíamos dicho que ese DS, que es el recubrimiento mecánico de las armaduras principales en tracción, lo vamos a adoptar en base al momento. Entonces, cuando el momento sea menor a 40, es 5. Cuando esté entre este rango, es 6. Y cuando sea mayor a 80, es 7. Eso sucede porque mientras más momento, más armadura vamos a necesitar, y por lo tanto el DS va a ser mayor, obviamente, ¿no? Mucho mayor. Entonces aquí, como nuestro momento es 34, menor a 40, vamos a adoptar 5, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a tener? Lo siguiente, una vez ustedes adoptan el DS, lo siguiente que tienen que hacer es adoptar la altura útil, el D. Y el D, la altura útil, no es más que decir la altura total menos el S, el recubrimiento mecánico, el DS. Fíjense que me sale 55 centímetros. Y yo el cálculo lo voy a hacer por ecuaciones. El cálculo del área necesaria para resistir, del área de armadura necesaria para resistir este momento de 34 toneladas metro, lo voy a hacer por ecuaciones. Voy a hacer por ecuaciones, utilizando esta fórmula de acá. Pero valga la aclaración que también se puede hacer por tabla, por método directo por tabla. Esto todavía no lo vamos a ver ya, lo vamos a ver la siguiente clase. Pero si alguien tiene la curiosidad, este ejercicio yo lo voy a hacer por esto de aquí. Alguien puede, digamos, ya observar esto y puede calcular por este método de aquí, y le tiene que salir lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí el método por ecuaciones? El método por ecuaciones dice que lo primero que tengo que hacer yo es definir mi momento límite, que se define con esta fórmula: 0.9 por 0.85 por FC' por la base por A límite por D menos A límite sobre 2, donde A límite se calcula con esta fórmula. ¿De dónde sale esto? Hace ratito el documento que les expliqué hace rato explica de dónde sale eso. Sin embargo, acá no es necesario que le pongamos de dónde sale, directo a los cálculos, como se dice, directo al grano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Definir al límite 0.3188 por D, digamos, que es 55. Luego ustedes saben que esto para transformar, ¿no? Sabemos que una tonelada metro es 1 por 10 a la 5 kilopon por centímetro. Luego, eso para transformar luego de todo en tonelada metro, ¿no? Para trabajar con cantidades pequeñas, no tan altas. Entonces, fíjense, aplico la fórmula que me dice el formulario, M límite, y voy a tener toda esta ecuación, ¿no? 0.9 por 0.85 por FC', que es 250, por A límite, que es 17.534, que es este valor de acá, por la base de la viga, que es 25, la base está acá, obviamente, 25, todo es dato, ¿no? Por D, que es 55, altura útil, menos A límite, que corresponde a esto, sobre 2. Y eso nos da 3.875.917 kilopon por centímetro. Para no trabajarlo así con cantidades grandes en kilopon por centímetro, este valor de referencia límite yo lo voy a transformar en toneladas metro.
Entonces, yo sé que una tonelada de metro es 1 por 10 a la 5 kilopon por centímetro. Lo transformo, bueno, haciendo conversiones. Y eso me da 38.8759 toneladas metro. Y listo. Dice que una vez, acá por eso este formulario se le dice que tienen que hacer, ¿no? Lo primero, determinar esto. Lo segundo, verificar qué caso tenemos. Con el valor de m límite, verificar en qué caso estamos. Primer caso es esto de acá, es m límite mayor a m último. Segundo caso, m límite menor a m último. Entonces, eso es lo que voy a verificar. ¿Dónde está? Está acá. Fíjense que este valor de referencia m límite que me ha salido 38.87 es mayor a 34. Mayor, ¿no? Entonces quiere decir que yo estoy en caso 1. Y si estoy en caso 1, ¿cuáles son las formulitas que yo tengo que ocupar o que voy a ocupar, dice, para caso 1? Ocupar estas dos, pues. Primero esta, determina el valor de A, dice. Después esta, determina el valor del área requerida de armadura para resistir ese momento último. Y entonces, eso es lo que se hace. Fíjense. Entonces aplico la primera ecuación que dice que va a ser igual a 0.9 por 0.85 por FC' que es 250, por la base de la viga que es 25, por A por D que es 55, menos A sobre 2 igual a ¿cuánto? Igual al momento último, dice la ecuación, ¿no? Fíjense, igual al momento último, dice. Ahora, ese momento último, ¿de cuánto es? Es de 34 toneladas metro. ¿No? 34 toneladas metro. Ahora yo, como esto lo quiero en kilopon por centímetro, porque todo esto lo tengo en centímetros, todo para trabajar con una misma unidad, entonces esto lo transformo en kilopon por centímetro. Entonces yo puedo decir aquí lo mismo, pero no. Puedo decir que una tonelada metro equivale a 1 por 10 a la 5 kilo por centímetro. Entonces fíjense que esto se va con esto y esto va a ser 34 por 10 a la 5 para no trabajarlo con una cantidad grande, kilopon por centímetro, ¿no? De acuerdo a esta conversión que yo les puse acá. Y es por eso que ustedes aquí lo ven como 34 por 10 a la 5, porque esto ya está en kilo por centímetro. Y de ahí calculan A. Y fíjense que A me sale 14.965 centímetros. Y luego aplicamos la segunda ecuación y calculamos el área requerida de armadura para resistir ese momento último, ¿no? Y aquí está, fíjense, no hay donde nos perdamos porque las fórmulas están ahí, están paso a paso, ¿no? Y ahí calculamos el área requerida, ¿no? Ahí está. Listo. Luego sigue más, hay más procesos, pero creo que el tiempo ya se nos ha ido y bueno, yo tengo otras cosillas que hacer, así que ahí lo vamos a dejar esto es lo más importante, ¿sí? Ya, llegar a esto. Lo demás ya es por pura normativa, pura nomenclatura, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a aprender aquí. Aquí de todos modos, fíjense que la sección ya está armada, ya está todo. Yo lo voy a subir este ejemplo al Classroom para que ustedes lo vayan viendo. Y bueno, pueden ir viendo qué es cada cosa que nos falta, ¿no? Porque nos falta todavía explicar qué es esto de acá, cómo se determinó esto, cómo se distribuyó la barra de acero, etcétera, pero seguramente cuando ustedes lo vean con más detenimiento ya directamente se van a dar cuenta, ¿no? Pero la explicación de esto de lo que sigue a partir de aquí, lo vamos a ver en otro ejemplo y lo vamos a ver la siguiente clase ya, porque ya estamos sobre hora. Bueno, que hemos comenzado pues a las 9 igual, ¿no? Pero bueno, de todos modos, lo más importante ya lo hemos visto, ¿no? Que es el cálculo hasta aquí, digamos. Cálculo del área necesaria para resistir el momento último, ¿no? Hay otra cosa que es importante igual, que es cómo se distribuye el acero. Eso se lo voy a explicar con más detenimiento la próxima clase, porque ahorita explicarlo a la rápida
no está bien porque eso hay que verlo bien, pues, ¿no? Y entonces, alguna pregunta que tengan hasta aquí, vieron que esto que yo les expliqué acá, seguramente alguien dijo, se asustó con esto, pero es solamente una explicación de dónde salen las ecuaciones, ¿ya? Solo una explicación, ¿no? No es necesario que en el examen lo vuelvan a hacer, digamos, nada. Aquí está la explicación de dónde salen las fórmulas que ocupamos nosotros y que colocamos acá en este formulario, ¿no? Porque aquí ya el formulario ya está directo, ya. Formulario, después vamos a ver el segundo caso, hoy ya hemos hecho el primer caso, y ya está directo, ya es directo aplicar la fórmula, ¿no? Entonces ustedes para la siguiente clase lo tienen que tener esto impreso, bueno, ahora todo el mundo lo tiene virtual, pues, ¿no? Pero impreso y ya tienen que ir repasando ya. Y bueno, como ven, las fórmulas de hormigón no son nada complicadas, y son solamente estas formulitas Michi nomás que ustedes ven acá. ¿Y dónde les fallan ustedes? Ustedes les fallan, o la mayoría de nosotros, el 90% les fallamos en que no sabemos determinar los valores de momento. Entonces, si yo les fallo aquí, si yo les fallo ahí, ya esto de acá ya va a estar mal, pues, ¿no? Porque lo principal es determinar las fuerzas internas. En función a las fuerzas internas, yo determino mis armaduras y todo eso, pues, ¿no? Pues si yo les fallo aquí, voy a estar muerto, pues, ¿no? Porque ya todo lo demás va a estar mal, digamos, no vale, ¿no? Entonces ustedes vayan repasando isostática 2, porque como ven, las fórmulas de hormigón son Michi, digamos, no tienen nada de otro mundo. Fabio, ¿y vas a subir igual ese material donde deduciste las fórmulas? Claro, voy a subirlo para que ustedes lo hagan a mano, lo van a hacer a mano y entonces lo van a hacer a mano y tal vez se lo pida para que me lo presenten, ya va a tener puntaje, porque esto tienen que saber, pues, ¿no? Porque uno para comprender tiene que saber de dónde salen las cosas, digamos. No es, obviamente yo me lo puedo aprender mecánicamente esto, ¿no? Pero mejor si lo sé deducir, digamos. Porque solamente es aplicar, uno dice, veo el formulario, solamente es aplicar el formulario, pero si yo le quiero entender, tengo que entender de dónde salen, pues, ¿no? Ya, entonces así yo lo voy a subir al Classroom, va a estar colgado en Classroom para que ustedes lo vean, lo analicen y bueno, y vayan practicando, pues, sobre todo isostáticos, y cualquier duda que tengan sobre ISO, me preguntan, no hay problema, digamos. ¿Cuál es ¿Ya? el nombre del libro que nos mostró? Disculpe. Oye. ¿Cuál fue el libro? A ver el libro que les mostré. ¿Cuál de los dos? ¿Este o este otro? El anterior. Ah, ya, a ver. Vamos a ver. Creo que es de Jorge Bernal. Sí, es viga de hormigón armado. Esto está, yo supongo que está en internet, pero no. Es viga de hormigón armado de Jorge Bernal, dice. Tiene varios capítulos, ¿no? Este es el capítulo 1, por ejemplo. Ya ustedes pueden descargarlo para que lean un poco, ¿no? De qué se trata. ¿Y el Y otro explica, libro? a ver, el otro libro. Hormigón armado, dice, tomo 1, hormigón armado de Pedro Perles, arquitecto Pedro Perles. Ahí está. Hormigón armado 1, para que, yo supongo que en internet ya están colgados estos libros, sí deben estar más que seguro. Hormigón armado, tomo 1, autor Pedro Perles. Son libros que explican bien lo que es todos estos criterios que uno utiliza. Bueno. Ya, entonces ahí vamos a quedar listos. Venga, voy a ver en cuanto a la tema de la lista. Vamos a ver, son 30 presentes, 39. ¿Quiénes están? A ver.